Hola, bienvenidos a En Honor a, este espacio en donde cada semana nuestros invitados nos cuentan su historia de vida y son inspiración para todos los que nos ven. Los dejo con Mario para que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, Maye. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña una amiga ya que tiene muchos años de conocernos y conocerla, una mamá muy trabajadora y bueno, pues no ocupa mucha presentación. Ella es Alejandra Cortina, para los amigos. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Maye. Es un honor para mí. Ustedes hacen este podcast con su nombre en honor a, pero para mí es un honor el día de hoy que ustedes me hayan invitado a mí. No, el honor es nuestro. Gracias por aceptar la invitación. Pues sin duda una historia de vida de una mujer sumamente fuerte, pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Primero que nada queremos que nos cuentes quién es Alejandra Cortina Nájera. ¿Cuándo naces? ¿En dónde? Cuéntanos un poquito de tu familia. Claro, bueno, yo nací en 1977, no hagan cuenta. ¿Hace poquito? Hace poquito. Somos chavos. Nací en Monterrey, en el Hospital Oca particularmente, Okay. que hay un detalle ahí muy curioso porque mi esposo, mis dos hijos y yo nacimos en el Hospital Oca. Pero bueno, soy integrante de una familia pues bien numerosa de las de antes. Fuimos 6 hermanas, puras mujeres. Puras mujeres. Puras mujeres. Mis papás estaban buscando el niño y pues ahí entre buscar y buscar, no salía el niño. Entonces yo soy la cuarta. Como las barajitas del álbum, ¿verdad? Sí. Hay una canción por ahí de Los Humildes que dice que tejía y tejía con hilo azul. Así estaban mis papás. Tejía y tejía con hilo azul y salía otra niña y salía otra niña y salía otra niña. Yo soy la cuarta. Después de mí dijeron no hay quinto malo y vinieron cuatas. Así es que puras mujeres. Bendito entre las mujeres tu papá. Sí. La verdad, una infancia muy bonita, muy cuidada. Mi papá, la verdad, hace 3 años falleció, pero un papá muy protector, muy cuidador de sus hijas. Siempre nos tuvo, nos llevaba a todos lados. Si era una entrevista de trabajo, nos llevaba, nos esperaba. Siempre muy cuidadas. Y cuidaba mucho nuestro corazón también en ese aspecto. Entonces, había algunas personas que me decían, es que tú creciste en una burbuja, pero pues bueno, bendito Dios que nos ayudaron con carencias que a veces no notábamos porque ellos buscaban la manera de no hacernos sentir mal. Pero la verdad es que un ejemplo muy, muy bonito de padres. Entonces yo de niña, yo era muy inquieta también y todo, pero siempre me gustaba mucho yo pensar en tener una familia. Entonces, yo era una niña que jugaba mucho a las muñecas, que me encantaban las muñecas. Yo hasta muy grandota, yo tenía mis Barbies y vestía mis Barbies y jugaba que era la mamá de las demás Barbies. O sea, la verdad, la maternidad era algo que... Vengo de familias muy grandes. La familia de mi mamá de 16 hermanos, la familia de mi papá de 11. Wow, entonces, pues sí. Y familias muy unidas. Entonces, para mí, mi pensar en tener una familia era una verdadera ilusión cuando yo era una niña. Por eso ahorita tienes 14 hijos, ¿son los que tienes ahorita? No. Pensaría, ¿verdad? Sí, hubiera querido, pero ya los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron y uno se adapta a los nuevos tiempos. Y la verdad es que ahorita lo que dice tu papá, pues bendito entre las mujeres. Híjole, yo que tengo 2, está... No que esté complicado, pero pues al final del día, como que sí las proteges un poquito más. No tengo la bendición de haber tenido un varón, pero pues ya no me imagino con 6, imagínate. Sí. 6, esperando 6 maridos o 6 parejas, hombres para tus hijas, como que, wow, tu papá. Sí, hay una anécdota por ahí porque estaban todas las fotos de las bodas de todas y ya al último, Lorena, la última que se casó, mi papá le decía a mi cuñado, ven, ahí está el clavito, ¿eh? Así era su manera de decirle, ahí está el clavito donde va. No te estoy presionando, pero ahí. No te estoy presionando, pero ahí está el clavito. Buena técnica. Voy a colgar 2 clavos ahí. Ándale, vas a poner los clavitos. Oye, entonces, bueno, te gustaba jugar a las muñecas, pero ¿cómo eras? ¿Qué soñaba Ale, aparte de ser mamá? Ay, fíjate que yo era una niña muy, muy inquieta, era muy buena, porque la verdad siempre fui muy noble y era buena niña, bien portada. Me iba bien en la primaria y secundaria, después no platiquemos. Ay, no es cierto, no fui tan mala estudiante, pero primaria y secundaria, por lo regular muy aplicada, pero me gustaba mucho estar haciendo cosas. Entonces, desde los 8 años, yo estuve en el coro de la iglesia de San Ignacio de Loyola, ahí en el Nuevo Repueblo, que es la colonia donde yo crecí, el barrio donde nací y donde crecí. Y la verdad es que fui muy feliz en esa iglesia. Ahí fui creciendo desde los 8 años en el coro.
también estaba en el coro de la primaria. La primaria Jesús M. Garza, que es la que está ahí en Ayutla. Muy viejita, y estuvo mi papá y estuvimos nosotros, pero yo estaba en la tarde. Mi mamá, no sé por qué razón, nos metieron yo tuve tarde primaria, secundaria, prepa, y ya en la universidad ya no se podía, pero siempre estuvimos de tarde. Yo creo que para mi mamá, logísticamente, de aquí a que se bañaran 6 y se arreglaran 6, tenía toda la mañana para que... Pues sí. Más fácil. Como que distribuía ahí los horarios y las regaderas, ¿no? Ándale, sí. Para que estuviéramos todos. Entonces, ¿ahí estuviste en la primaria? En la primaria en la tarde, que se llamaba Fortunato Lozano, y en la secundaria estuve en la 31, en la Florida, que era la de la tarde, de la 19. También muy conocida en el sur. Sí, pues ahí. Y siempre en el coro, y después del coro pasé a grupos de misiones. Y después, estando en misiones en San Ignacio Loyola, recibo una invitación de uno de mis amigos del mismo grupo que se fue a la parroquia del Rosario. Y me dice, vámonos a la parroquia del Rosario, mira, ya hay muchos jóvenes, ya está muy padre, hay muchos grupos. San Ignacio, la verdad es que éramos el único grupo, éramos muy poquitos. Y ya como que empezábamos a crecer y ya... No, esa era de misiones. Nos íbamos de misiones en Semana Santa, nos íbamos en diciembre, unas experiencias súper bonitas. Pero de repente pues hubo esa inquietud de... vamos allá. Y le decía yo, es que no, pues yo ya estoy bien integrada acá. Decía él, yo también, pero voy aquí, voy allá, vamos. Total, fui la invitación de mi amigo Poncho Vázquez, que le mando un saludo si me escucha alguna vez. Él me hizo la invitación, entro yo a Integración Jóvenes en la parroquia del Rosario y posteriormente Catequistas, donde tuve la dicha de conocer este par que todavía no eran novios en ese entonces, se hicieron novios. Y hace muchos años. Casi creo hace 20. Y esa es otra historia. Pues en el 98. Casi 28, 30 años. Sí, me acuerdo, nosotros, bueno, yo empecé ahí en Catequistas Jóvenes como en el 96, 97, yo creo que es más o menos. Yo estuve un poquito antes. Es cuando, sí. Sí. Y ya después, pues bueno. No, más o menos. No, más o menos era como sí, tú ya estabas, sí. sí. Maya fue la que entró después. Sí, yo entré después. Sí, porque yo me acuerdo que llegaba Ale, una flaquita. Y con su guitarra. Sí. O sea, estaba más grande la guitarra que Ale. O sea, la espalda no le cabía en la guitarra. Y me acuerdo que estuvimos ahí, compartimos un chorro de cosas de adolescentes, adultos, porque era como que el brinquillo. Estabas en la 15. Sí, estuve en la prepa 15, Florida, claro. Muchos de mis amigos que estaban en la 35 eran compañeros tuyos de la prepa 15. Exacto. Y ahí, bueno, pues ahí hicimos nuestra amistad, que 20 tantos años después, pues ahí sigue viva. Gracias a Dios, aquí estamos. Oye, y entonces, bueno, lo que fue, ahí nos conocimos en la parroquia. Ajá. ¿Estudias contador? No, yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Y estudié la carrera de Pedagogía. Y me enfoqué, dentro de Pedagogía está el área de Capacitación y Desarrollo. Entonces yo empecé a trabajar en Capacitación y Desarrollo en una empresa hotelera, en un grupo hotelero muy grande aquí en Monterrey. Por ahí pues empecé en el área de capacitación precisamente, que era mi intención siempre enfocarme ahí. Cuando entré a la facultad yo quería ser maestra. O sea, la verdad siempre me gustaron los niños y yo entré pensando que iba a ser maestra. Pero en el camino por ahí un maestro nos platicó de su experiencia, que él era director de capacitación en una empresa muy grande y cómo eran sus funciones, y me encantó y me apasionó. O sea, porque la educación pues no se acaba, ¿verdad? En el ambiente laboral pues tiene que haber esa parte. Entonces tiene que haber alguien que la coordine y pues me encantó. Entonces entro en el año 2000. Yo terminé mi carrera en el 99 y luego me aventé por ahí otras materias de posgrado para poder titularme, y entonces ya mi primer trabajo oficial. Trabajé en Blockbuster Video cuando estaba jovencita. Trabajé con un primo que tenía un negocio por ahí de exposiciones para stands para las exposiciones, en otras oficinas. O sea, siempre yo quería trabajar. Pero ya mi trabajo formal, mi primer trabajo ya graduada y titulada y todo, fue en este grupo hotelero, que allí pues fue una muy buena escuela para mí, y pues me desarrollé en el área de recursos humanos. Estuve trabajando durante, pues no me acuerdo cuántos años, como 4 años, y ahí conozco al amor de mi vida, Horacio Frías. Allá llegamos. Ahí llegamos. Ya o todavía me llegamos tengo. No, está perfecto, está bien. Digo, nada más quiero hacer un paréntesis. Sí. O sea, no se te quitó
querer ser maestra con los niños de catequistas. Ah, no. No, como que ahí ya esa inquietud de ser maestra, pues ya con ser catequista, pues como que ya. Ya, sí, ¿verdad? Ya Como palomeamos. Yo creo, no sé, a lo mejor es pensamiento mío, que mi mamá es maestra, y como que ahí todos experimentamos ese, como que, no o sea, me gustó, no me gustó, ya estuve bien, y lo que sigue. Porque pues nos tocaba ahí los niños de 7, 8, 9 años. Bueno, yo estuve a nivel de Estuviste 11 años kinder. primero y luego nivel kinder. Estuve contigo, no me acuerdo si, ¿verdad? Sí. Y nivel kinder pues fue fabuloso también. Sí. Pero bueno, también fui maestra de kinder en un instituto que está por allá en Guadalupe. En algún momento de mi carrera, porque pues ya llevo muchos años trabajando, yo traía como que esa espinita y como que ya catequistas me había dado como una idea. Y entré a trabajar y estuve 1 año como maestra de preescolar, de segundo de kinder. Y fue bien interesante, pero Dios mío, me absorbían la energía a los niños de tal manera que me decía Lacho, mi marido, me decía, bueno, según tú querías trabajar en escuela para tener más tiempo por las tardes, y toda la tarde me la pasaba dormida porque ¿Te absorben todo? terminaba súper cansada, sí. Entonces, esa fue una experiencia de la docencia y después tuve otra experiencia de la docencia en algún otro momento, pero fue en preparatoria. Tuve primer semestre de preparatoria y debut y despedida. No. Dije, la verdad es que no es para mí. Sí, me gusta mucho, me encanta enseñar, pero no aquí. O sea, prefiero irme otra vez a las salas de capacitación. Entonces... Oye, para ya avanzarle ya al amor de tu vida, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de retiro en catequistas? ¡Ay, padrísimo! O sea, que éramos, no sé, 60, 40. Bastantes, éramos muchos catequistas. Y que nos íbamos de retiro los fines de semana y era... Es que esa época estuvo padrísima, los festivales del Día de las Madres que Ale siempre te tocaba cantar. Bueno, no les dije una parte que en la prepa yo estuve en la rondalla de la preparatoria. Y no nada más duré los años de la prepa, me aventé 8 años en la rondalla. Y era padrísimo, para mí me encantaba, eran viajes y concursos y bueno, conocí gente muy valiosa en ese tiempo. Y yo creo que todo esto, digo, para mí tanto la rondalla como los grupos de la iglesia, como dices, Mario, los retiros, todo nos formaron. Y ¿sabes qué éramos? Digo, me considero, en esa época, éramos como que, o sea, como que, no que sobresaliéramos de los demás, pero como que, ahí está Ale, ahí está el grupo, y ahí está el otro, y está el grupo. Y estaba muy padre porque había las bolitas, pero luego cuando estábamos, ya por ejemplo cuando yo andaba quedando con May o cuando andaba con ella, pues ya éramos como que una bolilla entre hombres y mujeres, o sea, ya éramos varios, ¿no? Y estaba muy padre, y me acuerdo mucho esos momentos y los jueves creo que eran las juntas de catequistas, no me acuerdo. No me acordaba, pero sí. Y eran bien tarde y salíamos, bueno, pues eran como y luego de 8 el sábado 10. madrugábamos, era lo que le decía yo a May hace poquito. Pero ahí estábamos nosotros bien tempranito. Nos decían farol de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Porque allá, a la hora que nos decían, estábamos ahí súper tempranito. Y bueno, pues fue una época muy padre que bueno, es parte de que nos la dejó historia. una muy buena amistad. Y que nos formó como personas. Sí. Nos ayudó digo, los valores de la casa son muy importantes, pero también afuera. Y fíjate que a pesar de, yo no me arrepiento al menos de haber hecho algo, o de haberme quedado con la ganas de hacer algo, porque pues en catequistas era un compromiso. O sea, salías el viernes en la noche y sabías que el sábado tienes que estar, no me acuerdo si 9, 8, como que las 8 de la mañana para preparar. Tenías que llegar. O sea, como fuera, pero tienes que llegar. Entonces, fuera de eso, creo que fue una buena escuela para nosotros como adolescentes en ese momento, porque sí me llegué a limitar en hacer cosas que mis compañeros, que no me arrepiento, ¿no? Que mis compañeros de fiestas, pues ellos sí se iban, ¿verdad? Claro. Nosotros pues no, porque teníamos la responsabilidad. Una responsabilidad que yo creo que eso sí nos ayudó y nos formó para al menos no desviarnos tanto. Y una parroquia que lo han comentado otros invitados que me ha tocado ver en los podcasts, una parroquia con una estructura muy, muy padre, que también nos enseñaba porque había disciplina, muchísimo. Porque había compromiso, porque había métodos o metodologías para estar en los grupos. O sea, tenías que pasar por integración, claro. Tenías que ser aceptado en los grupos, entonces tenías que realmente echarle ganitas, no cualquiera, y cumplir y demás para que te viera el padre y luego te invitara. Y ahora nosotros nos convertimos
en los papás que veíamos en aquel tiempo. Exactamente. ¿Te acuerdas? Los papás de nuestros compañeros que andaban por ahí. Y ahora nosotros somos los papás. Los que andamos ahí atrás. En Corpus. Pero qué padrísimo ver a nuestros hijos ahorita haciendo todo lo que nosotros hicimos. Totalmente. Y es una satisfacción bien grande verlos que están creciendo en estos ambientes con cosas positivas, mientras a veces otros chicos andan mortificando a sus papás por otros lados, ¿verdad? Y sabes que a mí no me da vergüenza andar bailando, para los que me ven ahí los domingos en misa de 12. No, te juro que yo los veo. Y yo también estoy así con todos mis ademanes y me remonto a aquella época con nuestras camisetas y nuestra cruz de catequista siempre. Sí. He estado a punto de, creo yo, pero no la tengo, pero no sé por qué pienso que yo tengo esa camisa. En casa de en algún lado debe estar. Que es el de escenario. El de escenario, exacto. Con la cruz y luego es la cruz de maderita abierta. Pero y atrás traía unos niños, ¿no? Sí, unos niños, sí. Dejar que los niños saquen. No sé qué es una frase atrás. Sí, pero no, obviamente no la tengo, pero la tengo bien presente. Sí. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito. Entonces, bueno, llegamos a que conoces al amor de tu vida. Cuéntanos cómo fue ese momento. Bueno, fíjate que fue bien curioso porque, ¿cómo? ¿Te brillaron los ojos? Me brillaron los ojos, sí. Estaba yo trabajando no voy a decir el grupo, pero en el grupo hotelero. En el grupo hotelero. Estaba trabajando ahí y de repente había un proveedor que nos estaban haciendo un sistema de desarrollo humano, que era el área donde yo estaba, no se llamaba recursos humanos, se llamaba desarrollo humano. Entonces estaban haciendo un sistema para nosotros. Y entonces era como una consultoría externa o algo así el que nos estaba apoyando. Y entonces nos asignan a Horacio, que era el que, bueno, eran dos, creo, Horacio Enrique y no me acuerdo qué más, por ahí, eran varias personas, pero era Horacio el que más mencionaban. Entonces, yo no estaba trabajando con él, era mi jefa, Nora y César, ellos eran los que trabajaban con él. Y Nora siempre me decía, Alita, me gusta Horacio para ti. Y yo, ¿quién es Horacio? Pues es el que nos está haciendo el sistema de desarrollo humano. Y yo le decía, ¿pero quién es ese Horacio? Y total, para no hacerles muy largo el cuento, un día viene y me dice, no, ¿sabes qué? Pues Horacio, no, porque ya investigué y pues tiene novia. Entonces yo así como que, pues no. Se lo pierde. Se lo pierde. Pues no importa. No, o sea, como que ya ni lo conocía. Y que se quede con las ganas de conocerme. No, y ya así quedó. Se pasó el tiempo y de repente César, que era mi compañero, se incapacita y ahí es la primera vez que yo hablo con Horacio por teléfono, porque tuve que irme yo a cubrirlo a él y entonces las llamadas así como que revisa y sube, métete al sistema y ahora actualiza y todo lo que dicen los de sistemas, ¿verdad? Reinicia. Sí. Entonces, son las primeras conversaciones que tengo con él por teléfono. Y dije, ese es el Horacio que me quería presentar Nora, que Nora tanto me ponía gorro. Y ya, se acabó. Y un día de repente llegan, yo estaba en el centro de capacitación de este grupo, que era un centro de capacitación muy padre, pero muy solitario, entonces casi nunca había gente. Y de repente llega Nora con el que era el jefe de Horacio y con Horacio. Y llega, Ale, te vamos a presentar, mira, él es Alejandro, él es Horacio. Y yo, mucho gusto. Y entonces están Nora y Alejandro tomando café y volteo y yo me iba a levantar a tomar un refresco. Yo siempre tenía una mesa con coffee break ahí montado en mi centro de capacitación y ya después ya nada más me traían o me montaban lo que faltaba. Lo que faltaba, pero siempre había refrescos y café. Entonces veo que ellos traen café y Horacio no tiene nada y volteo y le digo a Horacio, ¿quieres que te traiga algo? No, a partir de ahí no me acabé la carrilla de Alejandro y de Nora diciendo, porque nada más a Horacio le ofreciste y a nosotros no. Y yo, pues es que ustedes están tomando café y pues él no estaba tomando nada. Entonces, no, bueno, de ahí haz de cuenta que como que ya le entró la cosquillita a Horacio y me empezó a escribir. Oye, de los pendientes que traíamos. Ay, no, yo ya no estoy viendo esos pendientes, ya regresó César de su incapacidad y pues ya puedes verlos con él. Oye, no, oye. Resetea. Oye, pero no era por mensaje, porque no había en ese entonces mensaje. Estoy hablando que era el año 2002. Entonces era por email. Teníamos Lotus Notes. Okay. Y entonces ya veía yo que me llegaba la estrellita. ¡Trin! Horacio Frías. Ay, ya dije el nombre y apellido, no importa. Bueno, ya veía que llegaba el correo. Y entonces por correo platicábamos. Y empezábamos a platicar y platicábamos. Y un día me dice, oye, ¿cuándo me vas a invitar al cine? Y yo, ¿cómo que yo te voy a invitar al cine? Aparte le digo,
yo no podría salir contigo porque tú tienes novia. Yo así tajante. Luego. Sí. Y me dijo él, no, fíjate que ya estoy en un proceso, que ya estoy terminando esa relación. ¿Qué te dijo? No Me sé voy qué. a separar, te lo prometo. Y pues ya termina, ya con esas conversaciones, pues ya empieza a avanzar un poquito más la plática. Ya me empieza a platicar cuando ya termina con ella. Y seguimos platicando, pero así nada más como antes éramos nosotras muy, muy tajantes, ¿verdad? Nada más hasta aquí, hasta que ya llegó un momento en el que ya le acepté la invitación al cine. Salimos y conectamos o hicimos clic inmediatamente. Yo me la pasaba atacada la risa con él. Me la pasaba súper a gusto. Yo le digo mucho a mis hijos cuando les platico, es que yo sentía que yo era yo misma. Y ya entonces ahí dije, de aquí soy. Y ahí empezó todo y continuamos. Duramos como 2 años y me dio el anillo de promesa. Bueno, no, el anillo de promesa me lo dio más pronto. Y después ya a los 2 años ya me dijo, oye, ¿cómo ves? Estoy pensando, que si ya vamos pensando en casarnos y todo eso. He estado viendo casas y entonces ya empezábamos a dar los pasos, ¿no? Y pues de ahí, pues muy padre, ya nos casamos en el 2004 y en noviembre del 2004. 20 de noviembre. Es que sí, un año antes nos casamos por el civil para lo de la casa y luego ya el 20 de noviembre, como bien dijiste, el señor de la revolución. El señor de la revolución. Que no estuvo el señor en la boda. Que no fuiste a la boda porque andabas pescando o algo por el estilo. No pude ir, sí. Pero yo sí, amiga, yo sí estuvo ahí presente, así es. Entonces, una boda muy sencilla, con los amigos más allegados, una misa llenísima, que fue en la capilla de Fátima. Y recuerdo bien que yo decía, ay, Dios, hubiéramos agarrado el templo, porque pensábamos que iba a ir muy poquita gente, por lo mismo que iba a ser una boda muy sencilla. Pero la verdad, muy bonito, con mucha ilusión, una boda con mucha ilusión, y que gracias a Dios hemos podido lograr hacer y formar una familia muy bonita, con el matrimonio siempre con mucha comunicación, con muy... ¿cómo les explico? Con mucho apoyo entre cada uno. Mucho apoyo de los dos y mucha conexión, tratando siempre de conectar. Hay una amistad. Hay una amistad, es correcto. Ese es el concepto. Hay una amistad y un apoyo mutuo siempre. En el momento que yo le comenté, por ejemplo, cuando... Bueno, a lo mejor ya me voy a adelantar, pero bueno. No importa, luego nos regresamos. Sí. Nace Fernanda... Mejor. Ok. En orden, yo ahorita me regreso. Nosotros platicando al principio, recién casados, decíamos, él en todo momento siempre contando conmigo de que, bueno, cuando ya sea momento de ser papás, vamos a platicarlo. Por lo pronto, vamos a disfrutarnos como pareja. Y pues yo fui una niña como muy de que tenía que estar a las 10 de la noche en mi casa y todo eso, entonces... Te deschongaste. No, pues no que me deschongara, pero sí tuvimos como más la oportunidad y decidimos como estar 3 años sin tener familia todavía. Pues fueron 3 porque realmente Fer nació exactamente a los 3 años de casados, pero pues el proceso del embarazo pues también es muy, muy importante. Claro. Sí. Entonces, bueno, cuando ya decidimos, lo platicamos, dijimos, bueno, ya estamos listos, ya queremos formar una familia, tener hijos. Y pues Dios nos dio la bendición de que quedamos embarazados de Fernanda. Y la verdad, yo disfruté muchísimo mi embarazo. Yo de veras a veces hay personas, sobre todo en mi trabajo, que les digo yo, es que parece que es una enfermedad para ti el embarazo, se la pasan quejándose. Pues es que desde que dicen ya se va a aliviar, pues... Ay, ándale, exactamente. Entonces, yo digo, yo sentía tanto el crecer mi bebé y toda esa parte como que todo esos sueños de niña de ser mamá, como que verlos hacerse realidad. Claro. Y con el milagro de la vida de saber que un ser pequeñito está creciendo dentro de mi vientre. Y aparte el contexto, porque venía de una relación con mucho amor, bien pensado, pues no es lo mismo a la que se embarazó. Ándale, sí, que a lo mejor era una preocupación, una angustia, claro, ¿verdad? Que era más difícil. Sí, yo creo que así se disfruta pues más cuando... ¿Sí? Creo que todos los hijos en un momento son deseados porque pues ni modo que lleguen solos. Ay, claro. De repente ya estoy embarazado. Pero unos sí están planeados y otros no. Entonces, es correcto. Entonces yo creo que parte de eso, de haberlo disfrutado, es que venía de una base con mucho amor, con un matrimonio. Sí, la verdad es que muy, muy deseada y muy planeada también. Y nace muy chiquitita, pero gracias a Dios todo súper bien. La experiencia de la maternidad para mí, pues, maravillosa.
cuando Fer tenía, bueno, yo mi incapacidad, yo estaba trabajando en ese entonces, y ahora en otro grupo hotelero, cambié de grupo hotelero. Okay. La experiencia, digo, bueno, la parte de la incapacidad yo la recorrí. Yo trabajé hasta 4 días antes de que naciera Fer. Entonces, antes ya ves que eran... Mes y medio antes y mes y medio después. Entonces, yo la recorrí, entonces estuve 3 meses con mi bebé, regreso a trabajar y Fer tenía que ir a la guardería. Entonces, pues la metemos a la guardería. Ella tiene... Veíamos cuando vas a las primeras citas que son la adaptación y todo eso, la guardería, veíamos una niñita que estaba como muy enferma, como que traía muchos moquitos y así. Y pues efectivamente, así como observamos, cayó Fer y cayó con una bronquiolitis en el hospital. En ese entonces, Horacio sin trabajo, estábamos todos complicados y de repente le hablan a Horacio en trabajo y ¿sabes qué? Nos vamos a México. Me dice Horacio, nos vamos a México y quiero que te vayas conmigo y que te traigas a la niña. No las quiero dejar solas porque acababa de pasar esta situación y como que pues era así como que... Y ya no quiero que la niña vaya a la guardería, entonces pues de preferencia si tú quieres. Y sí, oye, estábamos ya con un pie en México y pues de repente en el mismo lugar donde le ofrecieron trabajo a Horacio allá, se abrió la posibilidad de quedarse aquí. Okay. Entonces, oye, nos quedamos, pues nos quedamos. Pero yo ya había renunciado, ya había capacitado una persona. Entonces dije, bueno, me quedo con la niña en la casa y ya no va a guardería. Entonces fueron 9 años, se hicieron 9 años en los que yo no regresé a trabajar. Okay. Para mí esos 9 años fueron maravillosos y es fecha que yo le digo a Horacio, qué padrísimo que se pudo porque disfruté muchísimo a mis niños. 2 años después que nació Fer, nació Lachito, Horacio. Y que les voy a contar esta historia también que cuando ustedes me den la pauta. Pero sí fue esos 9 años de estar con mis hijos al 100. Los disfrutaste muchísimo, crecimiento. Así es. Cuando ya Lachito estaba casi por cumplir 7 años y Fer 9, ya sentía yo como esa inquietud de, yo quiero volver a mi parte profesional y a volver a trabajar. Incluso yo recuerdo que yo platiqué con ellos y les dije, hijitos, me gustaría volver a trabajar. ¿Estaría bien? ¿Ustedes creen que esté bien? Y ellos chiquitos, sí, mami, sí. Pero yo quería como participarlos, ¿no? De esa decisión, aunque fueran chiquitos. Y es que yo creo que como mamás, bueno, Maya también pudo tener la experiencia de poder estar con las niñas desde su nacimiento y siempre atrás de ellos. Es un chambal, no es que no estés ocupado, pero el disfrutarse, porque ellos también las disfrutaban a ustedes y ustedes a ellos, de que los niños no tuvieran que ir a una guardería no las crucifico ni mucho menos. No, definitivamente somos bendecidas de poder estar exacto. en esos momentos, de poder ver cuando hablan, cuando caminan, porque pues hay muchas mamás que tienen que trabajar y se pierden todo eso. Y pues bueno, nosotras fuimos muy bendecidas de poder pasar todo ese tiempo con nuestros niños. Pero bueno, nace Fer y a los 2 años. A los 2 años, también planeadito, ya dijimos, bueno, ya es momento del segundo. Okay. Y bueno, ya un embarazo también muy bonito, un embarazo tranquilo. Sí, con los mismos achaques los primeros 3 meses que todo mundo, pero muy padre cuando nos dicen que es un niño, pues bien contentos, porque típico ya tienes la niña y dices tú, ay, pues la parejita, ¿no? Y luego aparte tú venir de puras mujeres, claro. Mujeres. O sea... Entonces, pues viene, ya nos confirman que es niño, que se iba a llamar Alex originalmente, iba a ser Alejandro, pero al papá se puso chipil y me dijo, es que yo quiero que se llame como yo. Y pues bueno, Horacio sería. Y dijimos... Le dimos el gusto al papá. Le dimos el gusto al papá. Ya sabíamos que era un niño, entonces pues ya era muy padre y era... A mi marido le decimos Lacho y entonces él era Lachito. Ya por consecuencia era Lachito y todo el mundo le decíamos ya Lachito. Pues llega un momento en el que ya yo traía fecha para el parto como para el 26 de marzo y a finales del mes de febrero yo empiezo con contracciones. Contracciones que yo no conocía porque con Fernanda yo había sido cesárea programada y no había tenido contracciones. Entonces yo le hablaba a la ginecóloga y le decía, oye, es que siento unos dolores así como muy extraños. ¿Cómo? Y le decía, yo no sé, como que siento un malestar en el estómago raro. Como que no sé. Y me decía ella, son contracciones de canal de parto. Y yo, ¿qué es eso? Es que el bebé se está encajando. Él no sabe que van a ser por cesárea y pues lo natural es que se va encajando. Eso es lo que sientes.
Y me preguntaba, "¿Y no tienes sangrados, no tienes ninguna pérdida de nada, líquido, nada, nada? Todo bien. Bueno, así síguele. Pero conforme iban pasando los días, yo iba sintiendo más seguido las contracciones. Digo, ahora sé que son contracciones. Y le volví a hablar y ella me volvió a decir que no pasaba nada, que me tomara una pastilla. El día de mi baby shower, varias de mis amigas le hablaban a Horacio por teléfono. Es que vemos algo muy rara, porque yo nada más me volteaba y me apoyaba en una mesa y sentía que se me ponía mi vientre duro, y luego ya pasaba. Entonces ellas me decían a mí, oye, Ale, como que algo está raro. Varias de ellas que ya eran mamás y que ya habían pasado por contracciones, pues, ¿y tú traes contracciones? Y pues como que aquí en el baby shower y así, pues se me hace que de aquí te vas a ir. Total, Horacio le habla a la doctora, a la ginecóloga, y la ginecóloga, cómprale unas Buscapina, mira que ahorita se va a sentir mejor y ya luego vemos. Pues bueno, el día siguiente yo ya estaba dormí bien con las Buscapina y ya dije marca de medicina. No pasa nada. Bueno, y pues me dice la doctora cuando le hablo por teléfono, ese día me dice, ya tomaste la Buscapina, vas a descansar, ok. Descanso y al día siguiente, como a las 11 de la mañana, me metí a bañar, me preparé y le dije a Horacio, vámonos al hospital, yo ya no puedo más. Para esto mi mamá, las mamás nunca se equivocan. Mi mamá me decía, mijita, es que ya vete al hospital, la naturaleza es sabia, ya te está diciendo ese niño que ya quieren hacer. Y yo le decía, no, mamá, la doctora dice que no, que todavía no. Y mi mamá me seguía insistiendo, es que ya vete al hospital. Bueno, pues ese día me desperté pensando en las palabras de mi mamá y le dije, Horacio, vámonos, ya llévame al hospital. Rápido él se movió, fueron por Fernanda, las hermanas del Lacho, y nos fuimos derechito al hospital. Y llegando al hospital, pues ya me dicen, ¿sabes qué? Pues ya estás en labor de parto, en trabajo de parto. ¿Quieres quedarte en trabajo de parto o te llevamos a quirófano para la cesárea? Ya le hablamos a la doctora viene en camino y la doctora dice que pues tú decidas. Y yo así como que, pues es que ¿qué es lo mejor para el bebé, verdad? Claro. Yo, lo que sé mejor, ¿cómo está mi bebé? Entonces me monitorean y me dicen, no, tu bebé está bien. Nada más, pues esto pues ya está en proceso, ¿verdad? Ya. Y yo un poquito nerviosa, contenta, con muchos sentimientos encontrados, contenta porque ya iban a ser, pero nerviosa por cómo se dieron las cosas. Y ahí es donde pues ya tomamos la decisión, o sea, yo Horacio siempre tomando mi mano y me decía, dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que ya te lleven a quirófano? Porque yo con los dolores y no me ponía la raquia ni nada, entonces estaba muy desesperada y le pregunto yo a la enfermera, bueno, ¿y cuánto faltaría si es por parto? Y me dice ella, pueden ser 24 horas, puede ser más, no sabemos. Porque pues eres primeriza, como quien dice, en parto. Ajá. Y ya tienes una cesárea y siempre hay el riesgo que te puedas desgarrar por la cesárea. Entonces, pero como tú quieras. Me decía así como que te sugiero el quirófano, pero como tú quieras, ¿no? Y yo, ¿qué responsabilidad? No, pues quirófano, vámonos. Terminaban haciendo en cesárea. El momento que sacan a Lachito por la cesárea, dice la doctora, ¡ay, ya se hizo popó! Es su expresión. Y entonces le digo yo, ¿pero está bien? Y dice, sí, está muy bien. Nada más que como que se estresó porque ya querían hacer y pues ya. Ok, lo limpian muy bien, me lo traen, lo veo, ese momento maravilloso cuando uno conoce a su bebé, que es algo que, bueno, ustedes como padres saben, y unas trompotas, me acuerdo, hermoso, y lloró y todo muy normal. Ya el doctor lo revisa, todo súper bien. Y bueno, el bebé nos lo vamos a llevar a cuneros para que vaya agarrando ahí calorcito y todo. Y a ti te vamos a mandar a recuperación. De acuerdo. Ya el pediatra dio su visto bueno que todo estaba bien. Y yo me voy a recuperación. Cuando salgo y cuando yo llego al cuarto, después de la recuperación, no estaba Horacio en el cuarto, cosa que a mí se me hizo muy raro. Estaban mis papás. Recuerdo como todo este proceso que yo les voy a compartir. Tengo escenas como si fueran películas, de veras. Se me quedaron tan grabadas, me marcaron tanto. Porque yo volteé y veo a mis papás
y muy arreglados porque estaban en una boda, un aniversario de unos tíos, y pues los sacaron de la boda para decirles que ya estaban haciendo el nieto y ellos no se podían perder el nacimiento de ningún nieto, tenían que estar en primera fila. Entonces cuando ellos bien contentos, ¡ay, está bien lindo el niño! Y así, ya está. Y yo, ¿por qué no está Horacio? Pero yo desencajada así, ¿por qué no está aquí Horacio? Y mi mamá, es que le habló el pediatra. Y yo, ¿pero por qué le habló el pediatra? O sea, en mi cabeza estaba que ellos estaban platicando durante la cesárea, que tenían mucha hambre y se iban a ir a comer. O sea, ¿por qué después de 3 horas el doctor está aquí? Entonces ya me empieza a sonar raro. No pasaron ni 10 minutos y entra Horacio y le noto su cara de preocupación, incluso sus ojos así como vidriosos. Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi bebé? Y él, está bien. Y yo, ¿cómo está mi bebé? Dime cómo está mi bebé. Y me dice él, mira, te voy a decir la verdad. ¿Te acuerdas que la doctora lo que dijo? Bueno, esa primer popó del bebé se llama meconio y la Chito ingirió meconio. Entonces, pues tuvo problema respiratorio, entonces se lo tuvieron que llevar a cuidados intensivos, lo van a intubar para que reciba oxígeno, pero va a estar bien. No te preocupes, va a estar bien, nada más es cuestión de tiempo. No, hombre, yo con el corazón desencajadísimo de decir, no puede ser, esto no puede ser, o sea, todo iba tan bien y ¿en qué momento? Y Horacio, tranquila y todo va a estar bien, y él tratando de guardar su compostura, y mis papás también no sabían cómo reaccionar, y total dijo Horacio, va a venir más al rato el pediatra a platicar contigo y explicarnos bien, pero pues se va a quedar aquí el bebé. Pues así transcurrió eso, fue un sábado. El domingo, bueno, yo en todo ese tiempo me ponían anestesia como que para que yo estuviera tranquila, porque yo estaba muy inquieta y muy angustiada, y más que pues yo no lo podía ver, yo no me podía levantar, yo con la cesárea, y entonces era bien complicado. Lo que recuerdo es que el lunes, para esto llega mi hermana como el domingo, y me dice mi hermana, oye, mi suegra me dice que si manda un padre para que bautice a la Chito. Y yo, no, ¿por qué lo vamos a bautizar aquí? Si mi bebé va a estar bien. O sea, yo lo voy a bautizar, pero en la iglesia como debe ser, con una fiesta y todo, ¿verdad? Yo quiero hacer las cosas como las hice con mi niña. Y me decía mi hermana, pero pues a lo mejor les sirve que lo bauticen aquí. Y yo, no quiero. Entonces me dice, y bueno, para que le haga una oración el doctor y pues nada más, así como que rece por él. Y digo, el doctor, el sacerdote, sí. Y ya le digo yo a mi hermana, bueno, eso sí, pero bautizo no. Y entonces, bueno, pues está bueno. Ya Gaby se fue con ese pendiente, ¿no? El lunes llegan los doctores, la ginecóloga junto con el pediatra, y llegan con unas caras, pero... desencajadas. Sí, o sea... Y yo de volada los vi y dije, ¿qué pasó? Y entonces estaban, creo que Gaby, mi hermana, y Luis, mi cuñado, y Samantha, mi cuñada, y salieron del cuarto. Y entonces, porque querían hablar con nosotros. Y ya dice el doctor, pues no les tengo muy buenas noticias, la verdad es que el bebé está muy mal. Ya nos platica bien todo lo que no me habían podido decir. Ahora sí, yo creo que sí le habían comentado más, pero a mí no. Y dice, el niño tiene una situación muy, muy complicada. Habló con palabras, no les sé decir exactamente médicamente cómo es, pero usó palabras como tiene neumotórax, que es que un pulmoncito se le colapsó. El otro pulmoncito lo tiene lleno de meconio, tiene infección. Esto genera una hipertensión pulmonar. Tiene fiebre. Su situación es muy, muy delicada, está muy pequeñito. Pesó 2 kilos 700 gramos, algo así. Pues las probabilidades de que viva pues no son muchas. La verdad está muy grave. Para esto me voy a regresar un poquitito, no fue ese día, fue antes, cuando él hace la pregunta, cuando llega y nos da la primera parte de la explicación. La pregunta clave, y esto es algo que yo de veras les recomiendo muchísimo, y si me escuchan parejas jóvenes,
es una súper recomendación. Tengan un seguro de gastos médicos mayores. De veras que no sé qué hubiera hecho si no lo tuviéramos. Nosotros en ese tiempo, llámale corazonado, llámale lo que sea, desde que pensamos en tener familia, tuvimos un seguro de gastos médicos mayores que luego cambiamos por uno mejor, afortunadamente, cuando ya íbamos a tener el embarazo de Lachito. Y contratamos en aquel entonces existía la suma asegurada ilimitada. Sí. Entonces, cuando el doctor nos dice la primera parte de la situación que estaba grave, Lachito, nos pregunta, ¿tienen seguro? Y nosotros sí. Dice el doctor la pregunta incómoda, ¿verdad? Sí. Que era la pregunta incómoda. ¿Qué suma asegurada tienen? Y ya le dice Horacio, ilimitada. Excelente. Me voy a traer a los mejores especialistas, le vamos a poner, ahora sí que no va a haber limitación en la atención, porque lamentablemente a veces es una limitante para que puedan los doctores dar pasos, claro, ¿verdad? O avanzar. Entonces, me voy a volver a ese lunes, donde dice el doctor, afortunadamente ustedes tienen una suma asegurada ilimitada y estamos metiéndole ahora sí que todo lo que se pueda para que el niño para sacarlo adelante. Sin embargo, es mi deber decirles que el niño está muy grave. No responde a los antibióticos. Lamentablemente los cultivos se tardan 10 días en salir, entonces no sabemos cuál es el antibiótico adecuado para la necesidad de él. Entonces, mientras estamos como a prueba y error. Y ya le pusimos los antibióticos que le podíamos poner, nos queda uno, pero pues esta noche es determinante porque pues ya le vamos a aplicar ese antibiótico y no sabemos qué pueda pasar. Y esta noche es determinante. O sea, vamos a ver si amanece. Ese era el tema. Entonces, pues no les puedo describir, fue un momento en el que obviamente yo solté el grito. Mi hermana me dice, yo estando afuera, yo pensé lo peor. Ya cuando entra mi hermana, pues entonces llore. Y por favor, diles a todos que recen mucho por mi bebé. Estábamos, la verdad es que desesperados. Nunca habíamos pasado por algo así. Y no sabes qué hacer. O sea, te quedas como... Es un amor tan grande el que tienes por tus hijos que había gente así como que comentarios después de, bueno, ahorita que no has tenido tanto tiempo con él o cosas así, pero pues el amor por un hijo es, ¿sabes? Claro. Entonces, en ese día llegó el padre que iba a dar la bendición el día anterior. El padre siempre llegaba tarde, pero ese llegar tarde a nuestros tiempos eran los tiempos perfectos de Dios para que él llegara. Entonces llega el padre, y un padre muy lindo, lo voy a mencionar, el padre Francisco Ruiz Toscano, el padre Panchito le dicen, me lo mandó la suegra de mi hermana justo en el momento adecuado y entonces ya dice la ginecóloga, si lo quieren bautizar, este es el momento de bautizarlo porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces, pues sí, pedimos al padre que lo bautizara en ese momento. Permitió entrar a mi hermana, mi cuñado y mi cuñada. Ellos estuvieron presentes, los monitores. La escena también es de esas escenas que les digo que se me quedó grabada como una escena de película porque eran los monitores pitando todo estaba mal. Todo era desesperanza en ese momento porque pues no se veía nada alentador el cuadro. Ver a mi bebé lleno de tubos y de mangueras por todos lados era impresionante. Me habían dopado para que estuviera tranquila, me llevaban en silla de ruedas, hacía como podía, me paraba porque tampoco podía estar muy bien, pero el corazón era volcado a ver a mi bebé y solamente tenía un pensamiento y era decirle a Dios, tú puedes. O sea, los pronósticos de los doctores no importan porque tú puedes. Y entonces, así se realizó el bautismo ahí en su cunita de hospital. Salimos y bueno, esa noche fue terrible. Yo sudaba frío, yo alucinaba. Yo le decía a Horacio, entre que me estaba durmiendo, yo le decía a Horacio, ¿está sonando el teléfono? Y él me decía, amor, no está sonando el teléfono. Y yo te juro que sí está sonando, sonó el teléfono, contesta, porque no podía, el buró estaba muy retirado y yo no me podía mover. Y le decía, es que contesta, está sonando el teléfono.
Y me decía él, no está sonando el teléfono. Era entre yo no sé si la anestesia, mi angustia, mi ansiedad. Una noche dificilísima. Apenas amanece y yo le decía, marca por favor a USIN, la unidad de cuidados intensivos neonatales donde estaba Lachito. Marca a USIN y pregunta. Y él hablaba y le decían, es que no le podemos dar respuesta hasta que llegue el pediatra. Y no le podemos decir nada hasta que llegue el pediatra. Y volví a llamar y me decía Horacio, nada más piensa una cosa, si no nos han hablado, es que está vivo. Y entonces, híjole, pues ahí fue donde empieza un momento de fe súper intensa, fe y esperanza, mucha confianza en Dios, porque no teníamos otra opción y era de donde nos íbamos a pescar. Médicamente él estaba bien atendido, él estaba tratado, y pues bueno, llega las 10 de la mañana y no nos habla. Llega el doctor al cuarto con una sonrisa. El doctor era súper expresivo. Doctor Javier López Morales, la verdad también un gran doctor, un doctor que tomó excelentes decisiones, un héroe para nosotros. Llega y nos dice, llámenle bautismo o llámenle como ustedes quieran, pero el niño está mucho mejor, ya no tiene fiebre, ya la hipertensión disminuyó, el pulmoncito se está inflando. O sea, esto es algo... Milagro. Es un milagro. Es algo que no era esperado. Muy, muy fuerte la situación. A partir de ahí, pues empieza ahora sí que una montaña rusa de emociones porque pues de repente estaba un poquito mejor y luego un poquito peor y luego mejor y luego peor. Fueron 48 días. 48 días en cuidados intensivos, donde cada día era una emoción distinta. Pero siempre el doctor nos mantenía con los pies en la tierra y decía, está grave. Está estable, pero muy grave. En todo este tiempo se hizo una cadena de oración tremenda, que la verdad yo siempre agradezco y que yo es fecha que le digo a mi hijo desde que está chiquito, mi amor, siempre que reces, pídele a Dios por todas esas personas que rezaron por ti, porque mucha gente rezó por ti. Había gente en muchos lados, yo nunca me imaginaba, era un apoyo tremendo cuando me llegaban mensajes. En ese entonces ya había el Facebook, yo ya publicaba en Facebook, la doctora me prohibió recibir visitas, decía que era muy desgastante y muy doloroso para mí poder estarle diciendo a todo el mundo cómo estaba mi hijo. Claro. Entonces me decía, usa el Facebook. En el Facebook ahorita tú puedes poner algo y mucha gente te va a leer, la gente que tienes en tu red de amigos, ¿no? Y familiares y todo, pues familias súper grandes, mis primos, mis tíos, todo el mundo, ¿no? Y un montón de amigos que gracias a Dios sí tenemos la bendición de tener como ustedes, que ahorita voy a mencionar también por ahí un pedacito que tiene que ver con ustedes. En toda esta cadena de oración, ahora sí que no había religión. Un amigo mío, por ejemplo, que es mormón, me escribía y me mandaba fotografía de cómo era ellos todos haciendo una oración por Lachito. Cristianos, evangélicos, de distintas iglesias de aquí, obviamente toda mi familia católica, todas las comunidades de mi familia. Hubo una persona que le habló a Horacio y le dice, oye, un compañero de la facultad o algo así, ¿estás bien? Le dice, es que te oí que te nombraron en una misa en San Nicolás. O sea, y Horacio, no, pues no sé. Y otra persona, no, pues es que escuché que pusieron una misa en nombre de tu hijo en San Pedro. Y oye, en todos lados había oraciones por Lachito. Tu mamá, tu tía que rezaban el rosario. Hubo mucha gente que me hizo llegar por ahí y es fecha que siguen rezando por él, porque ellos ya una vez que meten a alguien a su lista ya no la sacan. Ay, hermosas, hermosas, sí. Y Lachito siempre reza también por todas las personas que oraron por él y yo obviamente también, siempre con mi agradecimiento. Y luego un día me recuerdo bien en todo eso y todo eso me daba bastante fortaleza, mucha fortaleza. Un día me llega un comentario de una tía que dice, mi hijita, tienes que soltarlo. Y yo, ¿cómo? O sea, en todo esto era algo muy complicado porque yo, ¿cómo que tengo que soltarlo? Sí, mi amor, es que me dice, es que tú tienes que soltarlo. Tú como mamá no lo sueltas, tienes que soltarlo. Y yo no digo que lo sueltes para que Dios se lo lleve. Suéltaselo a Él, ponlo en sus manos y que Él haga su voluntad.
Nunca lo había expresado yo de esa manera y un día me pongo frente al cunero y le digo, Señor, tú me lo diste y tú sabes cuánto lo amo. Lo pongo en tus manos, te lo entrego. Pero eso sí te digo, Señor, si me lo vas a dejar, déjamelo bien sanito, déjamelo al 100. Todavía me puse los moños y le puse condición y el Señor no se mide en su bondad, en su amor y en su misericordia. Entonces, llega el momento en el que Lacho empieza a responder muy favorablemente, pero hubo una cuestión así como muy, muy particular que es un milagro, es definitivamente un momento o el culmen del milagro que yo puedo recordar también, así como esa escena muy, muy vívida. Ese día el doctor nos había dicho cómo iba, ya nos había dado sus resultados, y estaba estancado, estaba muy estancado, él seguía oxigenando. Para que se den una idea de todo este milagro, que yo lo entendía, me creerán que me cayó el 20 hasta el COVID, que entendimos lo de la oxigenación. Sí. Lacho entubado oxigenaba 35. Hombre. Y cuando ya estaba regular, oxigenaba 60, 65. Y no podía avanzar de ahí. Entonces seguía mal. Y seguía muy mal. Ahora dimensiono que seguía muy mal. Yo lo veía que iba avanzando, pero no sabía, uno dimensionaba cuánto. Y entonces estábamos un día, llegó el pediatra y pues ya nos dice que está muy grave y que no sabemos cómo vamos a seguir avanzando, pero que pues sigamos con nuestras oraciones. El pediatra llegó a decir una frase que recuerdo bien, decía, es que este niño está aferrado a la vida y qué bárbaro, está luchando tanto por su vida. Algo grande viene a hacer este niño, dijo. En ese entonces dijo, va a acabar con los de la letra última del abecedario. Dijo, va a acabar con esto o algo porque algo viene, algo importante. En ese entonces estaba de moda eso. Sí. Fue una expresión de él de decir que, wow. Horacio, mi marido, bueno, quisiera hacer aquí un paréntesis para decir, me enamoré de él de una manera que nunca jamás hubiera imaginado. Un papá al pie del cañón, un papá que no se doblaba, que no lloraba delante de nosotros, que lloró hasta el día que salió Lachito del hospital, se soltó a llorar, pero que siempre iba y le decía, mijito, haz tu chamba, yo voy a hacer la mía. Porque él tenía que seguirle taloneando, tenía que seguir pagando el seguro, tenía que seguir manteniéndonos y tenía que seguir viendo por su familia. Y mientras yo podía estar ahí, él con todo el dolor de su corazón se tenía que ir. Y esos momentitos que yo lo veía, no todos podía estar Horacio. Entonces, el día que les comento del milagro fue un tema, digo, todo esto para mí es llamado milagro. Mi hijo, el sacerdote le decía a un tío mío que en paz descanse que tenía una peluquería y el padre iba ahí a cortarse el pelo. Siempre le decía, ¿cómo está el niño milagro? Yo creo que el padre nunca supo su nombre o no se acordaba o algo, pero lo identificaba como el niño milagro. Él, en ese momento el padre iba a ir a hacerle una oración, como ya llevaba varias veces que iba y le ungía un aceitito de San Charbelito que él lo encomendó a San Charbel, yo lo encomendé a San Juditas, y pues siempre pues nosotros con nuestra fe, ¿no? Pero no llegó el padre, no llegó a la cita a la hora que había dicho y entonces pues yo me desesperé y ya tenía hambre y me tenía que ir a comer, no podíamos estar comiendo siempre en el hospital, era carísimo estar comiendo siempre en el hospital, entonces iba yo a casa de mi mamá que estaba muy cerca y dije, bueno, voy como y me regreso a la siguiente visita. En todo este proceso, obviamente, yo tenía a mi niña chiquita que también tenía que ver y que tenía que cuidar y que tenía que estar yendo y que mi hija, aparte, somatizando toda la situación, yo creo, porque enfermita, con muchos bronquios y gripitas y todo, y no mejoraba. Y entonces, pues yo iba a venir. Entonces, llego a comer y digo, es más, todavía no llegaba cuando me hablan por teléfono y me dicen del hospital, va llegando el padre. ¿Se regresa o que el padre entre solo? Y le dije, no, que entre el padre, pero yo voy para allá. Entonces yo llego y cuando yo llego, el padre está con una enfermera, puso a la enfermera él a rezar con una estampita y estaban haciendo oraciones a San Charbel. Obviamente
para que San Charbel fuera nuestro mediador ante Dios, y pidiendo con mucha fuerza a Dios por la sanación de Lachito. Y yo también me integro, yo ya me sabía de memoria la oración, ya no ocupaba la estampita, la enfermera sí con su estampita, y yo estaba rezando y seguía yo rezando mi oración. Y en eso de repente escucho que la enfermera se aclara la garganta. Y se vuelve a aclarar la garganta, y volteo y me pela los ojos que volteé a ver el monitor. Fue un momento, de verdad, donde el monitor estaba en 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100. 100, 100. Era algo increíble. O sea, Lachito su color de estar grisáceo siempre y un tono pues muy apagado, de repente se puso rosita, chapeado. O sea, decías, no puede ser, no puede ser. Pero yo feliz y mi corazón hace cuenta que así. Pero a la vez como que incrédula. O sea, súper sacada de onda porque decía, ¿es real esto? O sea, como que estoy soñando o es real. Oye, terminó el padre y Lachito se mantenía en 92, 93, 94. Ya no estaba al 100, pero el 100 fue un ruido, ¿sabes? O sea, era así. El padre ni cuenta se dio. Y entonces yo salí, pero como que yo necesitaba que alguien me lo dijera, ¿sabes? Porque era así como que, o falló el monitor, o qué era. O sea, pero a la vez sintiendo muchísimo la presencia de Dios en ese momento. Increíble, increíble totalmente. Ya salimos porque la visita se acaba y hay que salir. Y unos minutos después me manda a hablar la pediatra en turno. Y me dice, señora, ¿puede pasar? Ay, cada que me decían que pasara era un temblarme las piernas porque ya no sabía para qué me hablaban. Pero ya paso y me pasa una salita que tenían ahí adentro y me dice la doctora, señora, es que esto es increíble. No se habla aquí, las enfermeras traen un guato sobre el milagro de Lachito. Es que es increíble, señora. ¿Ya lo vio? ¿Ya vio cuánto está oxigenando? Bueno, pues, gloria a Dios. Fue algo que fue para mí el culmen ya de la situación de Lachito. A partir de ahí ya Lachito empieza a mejorar. En todo este proceso de 48 días, él tuvo una cirugía de corazón. A él tenía haz de cuenta que hay 3 valvulitas en el corazón que se cierran al momento, que están abiertas al momento que está en agua, y cuando nacen los bebés se cierran. A él se le abrió una. No es algo que es peligroso en un niño que tiene una situación normal. En el caso de él sí, porque la sangre no oxigenada se contaminaba, al revés, la oxigenada se contaminaba con la no oxigenada. Entonces había que operar y era urgente. Entonces a los 15 días tuvo esa operación. Luego, bueno, tuvo una punción. Tiene unas cicatrices aquí que Horacio siempre les ha bautizado que son las marcas de la victoria. Son las marcas de la victoria de Lacho. Entonces las sigue teniendo. Y cada vez más grandes porque va creciendo y se van haciendo más grandes. Y bueno, todo esto es un testimonio, la verdad, que yo les agradezco mucho que me den la oportunidad de compartir, porque la fe, ahora sí como dicen, la fe mueve montañas. Y en cuestión de la salud no hay imposibles para Dios. Definitivamente todo lo que te puedan decir es algo que se queda corto para lo que realmente Dios puede hacer. Dios lo puede hacer todo. Lacho termina el proceso ya de la respiración, ya nos dicen muy bien, ya lo vamos a quitar los tubos. Lo extuban primero, luego le ponen un casquito, le ponen unas puntillas, va pasando procesos de tener el oxígeno más grande a lo más pequeño. Cada vez lo veíamos mejor. Todavía yo no lo conocía despierto. Llegó el momento en el que ya por fin ya lo pude conocer, ya lo pude cargar. Y entonces le empiezan a hacer unos estudios de su cabecita porque no sabíamos qué iba a pasar. Acuérdense que llegó azul, como me dijo la enfermera. O no sé si dije esa parte, que la enfermera que lo recibió dice, señora, es que no llegó morado, el niño llegó azul. Una enfermera de las cunitas pues lo llevó y ahí fue donde se dieron cuenta. Entonces, pues la verdad es que milagro tras milagro tras milagro ocurriendo en él. Cuando le hacen el examen de la cabecita, dice el doctor, no, pues todo se ve bien, pero ahí viene otro golpe. Porque ahí fue cuando ya nos hablan y en la noche, cuando ya nos lo iban a dar de alta, y nos
nos dice el doctor, pues les tengo una mala noticia. Dice, ya de todo lo respiratorio y todo ya salió adelante, pero pues detectamos que trae hidrocefalia. No, pues no les puedo describir. Ahí viene una caída tremenda para mí. Tuvimos cita con un neurocirujano. El doctor siempre nos decía, el pediatra, me voy a traer al mejor especialista que había en ese momento. El neurocirujano, desde que lo vi, la verdad, yo sentí bastante paz. Yo tenía mucho miedo con el tema de la hidrocefalia. Yo no entendía nada. Claro. El neurocirujano me explicó que fue una membranita por el oxígeno que se le tapó y generó la hidrocefalia, no que fuera una hidrocefalia que él trajera de nacimiento, ni que nada, se llama adquirida, hidrocefalia adquirida. A él se le llena todo su cabecita de líquido y entonces es muy peligroso. Hay que poner una válvula inmediatamente. Y yo, ¿y cómo va a ser su vida? Y me decía el doctor, como la suya y como la mía. ¿Conoce a alguien que tenga marcapasos? Y le decía yo, sí, mi abuelito tuvo marcapasos y usted lo veía diferente. Y yo, no, así va a ser él. Va a tener una valvulita que va a funcionar, va a sacar el líquido y así. Y esto va a funcionar así, ¿no? Pues bueno, fue otra, yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte del podcast para poder decirles toda esa parte, pero bueno, en resumen, el tema también de su cabecita fue muy ¿cómo les diré? Fue un conflicto interno para mí porque como que ya estábamos del otro lado y luego regrésate, o sea, como que, pero yo no dejaba de tener fe. Y toda mi red de apoyo de oración, siempre al pie del cañón, siempre apoyándome. Y en ese tiempo, llego un día a mi casa y me dice mi mamá o mi papá, alguien me dijo, mi papá creo que fue, vino tu amiga Mayela y te trajo este libro. Y entonces llega con un libro, ustedes estaban en ese entonces tomando algunos cursos de ciencia de la mente, sí. Ajá. Y entonces me entrega el libro y yo veo ese libro y digo, tenía una carta muy bonita que me escribiste que todavía tengo. La carta decía muy bonito que ustedes estaban apoyándome, que no podían hablarnos mucho por la situación, pero que estaban ahí y que querían extenderme este libro para que yo pensara en positivo y yo pudiera pues tener más conciencia, por decirlo así, de todo esto que estaba pasando para bien. Además de esto, luego pude hablar con Maye, que me dijo, Maye, oye, es que Mario te quiere decir algo. No recuerdo yo bien si me hablaste tú o ella me dijo las palabras que nunca voy a olvidar. Dijo, Mario dice que te imagines a Lachito, o tú me lo dijiste, creo, imagínate a Lachito ya contigo, imagínatelo en la casa, imagínate que ya lo sacaste de bañar, que ya lo estés cambiando en la cama. Justo todos esos pensamientos yo los llevé a mi cabeza. Y fue también para mí cuando ya estaba yo otra vez así como que, no, ya no puedo. Yo decía, de verdad, llegaban momentos en los que decía, yo ya no puedo. Pero esas cosas me levantaban. Y en ese momento ustedes me levantaron. O sea, fue un momento en el que yo no me lo esperaba, no lo veía venir. Todas las oraciones estaban ahí, pero esas oraciones y esa carta y ese mensaje y ese cambiar mi pensamiento a decir, hey, no te apachurres, síguele y piensa en positivo. Y yo empecé a pensar en mi hijo conmigo y entonces mi hijo sale de la cirugía, todo es un éxito. Había mucha gente que me decía, y no faltaba el comentario de, híjole, es que cuando ya les ponen la válvula ya todo va viniéndose abajo, se les infecta, luego los tienen que operar, viven en el quirófano y esto y lo otro. Pero también hubo comentarios bonitos que me decían, oye, yo conozco un señor de 60 años que fue de las primeras cirugías en México y que un éxito y esto y lo otro. Y pues bueno, todo esto fuimos saliendo adelante, fue súper maravilloso, fue un testimonio de verdad de la presencia de Dios en nuestras vidas, de lo que hace la oración, de la fuerza de la oración. Todavía viene todo el proceso de la niñez de Lachito, que fue un niño súper activo, súper inteligente, súper lleno de vida, donde la válvula, llegó un momento en el que nos dijeron, es que la válvula la traía de adorno, ya no la necesita. Donde a los 3 años recae con una neumonía y nos había dicho el doctor cuando salimos del hospital con el bebé, nos había dicho el pediatra, le va a quedar una
condición que se llama displasia broncopulmonar, que es una condición que tienen los fumadores y que de repente pueden batallar un poquito para respirar o algo. Cuando a los 3 años vamos con una neumonía y fue un momento muy complicado porque volvimos así como que ¡ay! Y cuando ya al final termina todo este proceso y nos dicen es que sus pulmones están limpiecitos, él no tiene nada, él está como nuevo. Yo decía, ¿cómo? Señor, no sé qué hice para merecer esto, pero gracias. Gracias porque cuando lo puse en tus manos, realmente tú respondiste a mi llamado y tú no me fallaste. Y cuando yo te pedí que me lo dejara sanito, lo hiciste. Me decía una tía de Horacio, Dios no hace milagros a medias, mija. Dios hace los milagros completos. Solo tienes que pedírselos. Y claro, ahí está mi milagrote que ya tiene 16 años. Y que hoy sirve a Dios. Y que hoy sirve a Dios en los grupos de la iglesia súper feliz, súper contento. Sigue igual de hiperactivo. Sigue, sí, así, le encanta, es muy alegre. Y yo le dije, mijito, siempre la gratitud es a él. Y como dijiste ahorita, Dios obviamente no se equivoca. Llega en el momento que tiene que ser. Pero mientras estabas platicando eso, me acordaba, me venía a la mente, vuelvo al tema de la iglesia, de la fe que teníamos en aquel tiempo, claro. Cómo crecimos en esa fe, que creo que el tener eso muy arraigado también en nuestro corazón y en nuestra mente nos hacía sentir que eso nos podía ayudar, nos podía sacar de dar ese confort, que no te lo daban unas palabras definitivamente, y más cuando era mal, y más mal. Sí. Y luego cuando se ponía bien, otra vez mal. Entonces, definitivamente creo que desde la juventud que tuviste, que serviste muchos años a Dios, porque también catequista en el coro de ahí de la misma iglesia, o sea, fue mucho que le entregamos, dicen que muchas de las cosas más valiosas de los jóvenes es entregarle la juventud a Dios en su momento. Y creo que él, no quiero decir que por eso te fue milagro, pero es más lo que uno recibe, porque de alguna manera Dios me preparó para esto. Exactamente. O sea, Él forjó mi camino y créeme, mis hermanas muy poco estuvieron en los grupos de la iglesia. Yo fui la que siempre muy metida y siento que no es nada lo que yo pude haber aportado a lo que Dios me dio a mí para prepararme para todo esto. Pero sí te hace más receptiva, a esas cosas. Entonces, obviamente Dios no se limita en todos los milagros, porque pues bueno, el estar aquí creo que propiamente es un milagro que estemos los tres en este momento de espacio, que tampoco es coincidencia. Claro. Esta plática es algo que yo no conocía a fondo. Sí. Me acuerdo de eso que te dije, porque la frase creo saber que te dije, imagínate llegando a tu casa con Lachito entre tus brazos. Sí. Y pues algo en lo que nosotros siempre hasta la fecha pensamos en positivo, es difícil, porque a veces las cosas de la vida o los golpecitos o las pruebas te van nominando, pero bueno, afortunadamente hoy es un jovencito que bueno, convive con muchachos de su edad, anda aquí y allá, hace una vida normal. Claro. Y es muy querido. Yo siempre que lo veo, yo le digo Nachito, de todo. Mucha gente le decía Nachito cuando de todo, por él, y la verdad es que es muy efusivo conmigo, lo queremos mucho. Gracias. Y bueno, pues qué padre. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, quiero leerte algo que te mandan decir. Me voy a poner lentes para verme intelectual, no porque ocupe. Que te quieren decir 3 personas muy importantes en tu vida. Hola, mami. Creo que no hay ni cómo empezar a describir lo que significas para mí. Eres una mujer maravillosa, fuerte y hermosa. Desde pequeña siempre has sido un sustento necesario para esta familia, dando amor y fuerza y sin dejar que las cosas difíciles nos afecten. Mami, eres mi ejemplo como mujer y madre de familia. Espero algún día llegarte a los talones. Gracias por tanto amor y esfuerzo. Te amo, Fer. Ay, gracias. Gracias, mi Fer. Mamá, quiero que sepas lo mucho que estoy agradecido de vivir y estar contigo. Gracias por salvarme la vida 1,000,000 de veces. Gracias por decirme que no a muchas cosas que pudieron hacer que yo ya no estuviera aquí. Gracias por apoyarme en todo y ayudarme
aprender a cocinar, llevarme a mis clases que estaban a 10,000 kilómetros de la casa. Gracias por comprarme todas mis cosas innecesarias. Gracias por alimentarme. Gracias por comprarme la ropa que te he dicho que me gusta. Gracias por ayudarme a tomar decisiones difíciles. Gracias por estar ahí para mí y ser mi mamá. Te amo, Lacho. Ay, mi Lacho. Te amo, mi Lacho, también. Amor mío, soy lo que soy gracias a ti. Eres mi conciencia, mi Pepe Grillo, mi soporte y mi paz. Gracias por estar siempre en las buenas y en las malas. Gracias por ser mi luz en los momentos de completa oscuridad. Eres una persona con bastante fortaleza, sensible y determinante. Eres el mejor ejemplo para mis hijos como mujer, como hija y como madre. Siempre daré gracias a Dios por ponerte en mi camino, porque tú eres el ángel que mandó Dios a mi vida. Te amo siempre y para siempre, Horacio. Gracias, te amo, mi amor. Pues aquí está el bien testimonio. Bendecida con esta familia, de veras. Bien bendecida además de todo. Así es, y bueno, pues el Muchas testimonio gracias por esto, de tu Maye, familia. qué bárbara, qué sorpresa tan bonita. La verdad es que, en momentos así, estas palabras reconfortan mucho y fortalecen mucho. Muchas gracias. Así es, ¿no? Y queríamos hacer honor a la mujer fuerte y valiente y que este episodio pues sirva para todas esas mamás que tienen un día que salir del hospital y sus hijos se quedan ahí internados y tienen que sufrir ese dolor y esa impotencia, y también para todos esos padres que tienen que aguantar ese dolor para sostener a su esposa y pues bueno, y también a los hermanos que a veces les toca madurar en silencio y callar muchas cosas. Pues bueno, que este episodio es en honor a todas esas personas que atraviesan situaciones difíciles y sobre todo que sea una esperanza que los milagros existen, que de la mano de Dios todo es posible, que visualicemos las cosas positivas, que a veces el día puede estar muy oscuro, pero visualicemos que podemos y sí se puede. Y aquí está un ejemplo claro de que se puede salir adelante. Muchas gracias. Bueno, y pues tenemos la costumbre de regalar un souvenir aquí a los invitados. ¿Tomas café, supongo? Sí, todos los días. Bueno, pues esta va a ser tu taza favorita. Adelante. Muy bien, dice, claro. En honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida, que es lo que estamos haciendo ahorita, el homenaje a esa mujer fuerte, mamá entrona, que dando la vida por los hijos y lo demás. Y dice, Ale, gracias por enseñarnos que el amor de mamá nunca se rinde. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maye. Gracias, Mario, por permitirme este espacio. Y pues ojalá que esto sirva para fortalecer la fe en alguien que ahorita no la tiene. Así será. No, hombre, gracias a ti. Para nosotros es bien importante. Ahora tenemos una relación más cercana en los últimos años. Sí. Hemos visto crecer a nuestros hijos de muchos años atrás, pero ahora últimamente, en los últimos 3, 4 años, hemos estado más juntos. Y la verdad es que esta historia es algo, como ya dijo Maye, es algo de fortaleza para que en los momentos más oscuros, ahorita hablamos de una enfermedad, podemos hablar de algún tema económico, algún tema familiar de otra índole, que siempre, con la ayuda de Dios, siempre se puede. A veces es difícil entenderlo, pero creo que teniendo bien consciente que Dios es muy grande, siempre va a estar a nuestro lado. Y obviamente felicitarte por la familia tan bonita que tienes. Gracias. Lo que dijo Maye. Una bendición. Una familia muy unida, con esos cimientos que lo dio, insisto, desde tu papá. Sí. Que era que el haber criado a seis damitas, pues no haber sido nada fácil. Y creo que cada una la encaminó de acuerdo a cómo fue mejor. Creo que de alguna manera él tuvo la decencia de poder encontrar la persona indicada. Tenía clavito. El clavito de cada una. Ya traía el nombre. Entonces, sí. Todo esto es haciendo honor a ti, a tu familia. Muchas gracias, pues, bueno, Mario. Esperemos Gracias, que este episodio le sirva a alguien y que conozca un poco más de historia, como nosotros, o al menos yo la estoy conociendo ahorita. Así es. Pues nada, amiga, muchas gracias. Gracias por regalarnos este cachito de tu vida y pues que siga esa familia unida, llena de amor y siendo ejemplo de que los milagros existen. Muchas gracias. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos de este episodio.
les queremos invitar para que lo compartan y para que alguien más conozca esta historia y pueda tener ese empuje y ese amor de que, bueno, pues las cosas, Dios siempre de la mano, siempre nos va a ayudar. Entonces, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.